bien, estamos en nuestros estudios, como lo anunciamos, amigos, con el analista político Víctor Andrés Ponce. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, realmente no ha habido una crisis, como dice el presidente, ha sido un triunfo del gabinete Ana Jara. ¿Hay confianza realmente cuando hay un voto de diferencia? Bueno, en primer lugar, yo ¿sabes qué? Quisiera descartar estas palabras triunfos, victorias pírricas, porque en primer lugar no es un partido de fútbol, tampoco es una guerra. Estamos hablando de instituciones tutelares de la democracia. Pero sí es una crisis. Claro. Estamos hablando de instituciones tutelares de la democracia que han chocado, que se han confrontado de acuerdo a la Constitución, pero que la política ha sido incapaz de tramitar adecuadamente. Hemos caminado al borde de una crisis de gobernabilidad, ¿no? Y hemos salido fortalecidos porque un voto, algunos dicen, pues es casi nada, ¿no? Yo creo que no hemos salido fortalecidos como democracia, ni el gobierno, ni tampoco la oposición. Mira, el hecho de conseguir el voto de investidura con el voto de 2 congresistas parlamentarios un poco bochornoso, ¿no? Y el voto dirimente de la presidenta del Congreso, esa es la palabra, ¿no? Es un caso un poco bochornoso. Decoroso, ¿no? Que uno diga, miren, la confianza me la doy yo a mí mismo. Claro. Pero digamos, bueno, también es un recurso, ¿no? La idea del voto de investidura no se inventó para eso, ¿no? Es decir, para pasar raspando o apenas o haciendo una movida, no. Se inventó para que el Congreso digamos, depositara la confianza en una propuesta del Ejecutivo. Eso no es generar confianza. Ahora bien, a mí yo lamento mucho que, habiendo existido un momento privilegiado para cambiar la política que se venía desarrollando en el país, no se haya hecho eso. ¿A qué me refiero? El Perú está emponzoñado, está envenenado políticamente, su sistema político está envenenado. Y la principal responsabilidad, evidentemente, es del gobierno. El gobierno de Ollanta-Humala es un gobierno que desde el primer día de gestión se dedicó a polarizar, a confrontar con la oposición política. Produce toxinas, diría. Claro. Mira, digamos, no veamos en el tema del aporte de los independientes de la AFP, en el caso del ministro Castilla o en el caso Mayorga, las causas de esta polarización, de esta confrontación. Hay que verlos en un sistema político emponzoñado, ¿no? Si tú tienes a un gobierno que tiene una obsesión casi patológica de inhabilitar a un candidato como Alan García, un candidato en carrera, al margen de que se investigue y se sentencie los indultos, ¿no es cierto? Obviamente el sistema político está emponzoñado, ¿no es cierto? Si tienes a un presidente que, más allá de que no estemos de acuerdo con otorgarle el indulto a Fujimori, utiliza esto de mala manera para lesionar, para, envenenar una relación con la principal fuerza política de oposición, obviamente el sistema político está enrarecido. Lo que pasa, Mariela, es que nos hemos acostumbrado a vivir con esta polarización y confrontación. Ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, hemos comenzado a aceptar esto como algo normal. Que el odio en la política peruana termina siendo a veces irrespirable, pero ¿se puede voltear la página como piensan la primera dama y el presidente de la República? ¿O no hay página que voltear, no la se verdad? Va a voltear, porque vamos a estar un poquito en la cuerda floja. No se va a voltear. ¿Por qué? Porque la política sigue igual. Este era un momento para que el primer magistrado del país había un choque de poderes. No es cualquier cosa. No ha habido eso. Ha habido eso en el 45, en el 68 y en el 92, época de democracia que terminaron con interrupciones constitucionales. Eso no está presente ahora en la coyuntura porque la economía es estable, hay crecimiento todavía, ¿no? Pero digamos, estamos frente a un choque de poderes. El primer magistrado del Perú es el presidente. ¿Por qué es el primer magistrado? Porque todos los peruanos lo elegimos, no hay otra institución. La otra institución que elegimos es una asamblea del Congreso. Él tenía el deber de levantar el teléfono y convocar a las fuerzas políticas para resolver esto. Me parece que no es el estilo. No, pero también hay una responsabilidad de la oposición. Porque si el presidente no está en condiciones de hacer eso, el deber de la oposición también era crear un escenario alternativo, diferente. O sea, que votar en rojo de frente. Bueno, digamos, cualquier escenario, ¿no? Pero había que tomar, digamos... Este límite, esta situación. Claro, yo hubiera preferido el escenario en el cual yo veía a un García, a una Keiko Fujimori,
a UPPK, llamando al gobierno. Bueno, pero eso no parece estar dentro de los modales políticos de este régimen, y cada régimen tiene sus características y sus maneras, por cierto. Ahora, la decisión de anunciar a través del Twitter de la primera dama de que que se podría suspender la ley de AFPs, se pudo hacer antes, por un lado, y por otro lado, ¿va a ser derogada? ¿Va a ser suspendida? ¿Esto afecta a alguien con mucha presencia, mucha ascendencia dentro del gobierno, como es el ministro Castilla, o no? Bueno, yo espero que la oposición entienda, y en general el sistema político entienda, que el modelo económico que tenemos es lo único que tenemos, y que más allá, digamos, este gobierno no va a hacer grandes reformas, no va a pisar el acelerador de la inversión privada. Más o menos esto es lo que tenemos. Y que más allá de eso, lo que queda es el vacío y el abismo, ¿no? Entonces, el tema del aporte de los independientes a las AFPs es un tema que se puede discutir, ¿no? Que se puede discutir. Pero el tema del ministro Mayorga, lamentable. Mira, Mariela, todo el mundo... Porque el ministro Mayorga pues se ha defendido, de hecho que no tiene ningún lobby, ningún interés, que está actuando... Todo nació, mira... Y es más, un sector del fujimorismo lo está respaldando, ¿no? En el sentido que es un ministro que ha movilizado inversiones por 17.000 millones. Claro, es lamentable, ¿sabes por qué? Porque todo esto empezó con una reunión entre los técnicos de energía y minas y los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, que convocan a una petrolera para hablar sobre cómo agilizar la sísmica en la exploración de petróleo y energía. Pero este ministro es el ministro que ha destrabado 17.000 millones de dólares en inversión. Digamos, nos hemos pasado desde García, Keiko Fujimori hasta PPK, hablando de la desaceleración y la paralización de las inversiones en minería, en petróleo y energía. 24.000 millones de dólares están paralizados. Por eso estamos creciendo este trimestre. ¿Tú crees que no cae? Bueno, va a caer probablemente. ¿Crees que va a ser interpelado? Sí. Bueno, probablemente sea interpelado. Ojalá, digamos, él tenga la capacidad en esa interpelación en diferenciar claramente qué es un lobby y qué es una búsqueda de eliminar sobreregulaciones ambientales que el ecologismo radical, un lobby dentro del Estado, ha creado, logrando paralizar la economía. La economía está paralizada. Bueno, pero en medio pues, de esta batahola y este encrispamiento, la verdad es que la economía no va a generar mucha confianza, ¿no? Por eso te decía, que es el gran problema de la economía, y es lo que tenemos que pensar todos. Por eso te decía, Mariela, qué lamentable. Cuando hay este tipo de crisis es cuando surgen soluciones. Para eso se hicieron las constituciones. Pero no ha habido solución a esta crisis. Todo sigue igual. Es un parche. Claro, es un parche. Un parche pegado con un voto. Así es. Todo sigue igual. La confrontación parece que va a continuar. Nadie ha levantado el teléfono. Nadie ha conversado. Yo siempre cuando veo estos momentos recuerdo a Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre del siglo XX evitó una guerra civil en el Perú y era capaz de conversar con sus peores enemigos, ¿no? Prado, Odría, digamos, esa es la grandeza de Aya de la Torre, es la grandeza de la política. Para eso se inventó la política y es la única política que funciona en democracia. Sin embargo, nos estamos acostumbrando a vivir con este clima de polarización y confrontación que corresponde más a una guerra que a una democracia. Nos pasará la factura en todo caso. Muchas gracias, Víctor Andrés, por acompañarnos. Muy buenas noches. Igualmente.